En nombre de la sección africanista del Ateneo de Madrid, les agradecemos su presencia y les pedimos disculpas, pero han asistido en directo a una grabación de un programa de televisión gracias a los amigos de HBO que nos están respaldando y ayudando a difundir las actividades de esta casa y especialmente de la sección africanista. Y yo creo que es un magnífico pórtico para el acto que vamos a desarrollar a continuación, puesto que el hombre siempre ha tenido la necesidad de dejar constancia de su existencia, de su paso por la historia y por el mundo. Los primitivos lo que hacían es dibujar sus hazañas de caza en las cuevas. Posteriormente, en las culturas grecolatinas se intentó establecer un canon de belleza a través del arte, concretamente a través de la escultura, y posteriormente la pintura pues intentaba mostrar esas facetas, esas peculiaridades de los hombres poderosos, de los hombres que hacían o escribían la historia. Actualmente se ha democratizado lo que es la difusión de la imagen, está al alcance de cualquiera, y muchas veces pues nos empeñamos en ser incluso obsesivos, ¿no?, de contar hasta las nimiedades y dejar constancia de ellas para que hable la historia. Bueno, pues algo así es lo que ha ocurrido. Lo que ocurre es que con un fin didáctico, pedagógico y social, poder difundir una actividad como esta, que puede ser tildada de minoritaria, hace que pueda llegar a un ámbito social mucho más amplio, y yo creo que eso es positivo, dado que la cultura, la literatura, el africanismo pues están necesitados de ese apoyo, de esa difusión mediática. Por tanto, gracias, al igual que a nuestro amigo José, que graba los actos y a través de las redes sociales permite que muchas personas que no vienen en persona, que no pueden porque se encuentran en latitudes lejanas, puedan seguir el devenir de nuestra historia cultural. Estamos aquí, como digo, para presentar el libro de una persona a la que admiramos, a la que queremos, Miguel Ángel Pous-Sampere. A la sazón, miembro también de la sección africanista de esta casa, pero hoy está aquí en calidad de autor. Y también queremos saludar a los colegas de La Catarata, que han sido los editores de esta obra. Una obra que responde al título de Miradas coloniales, con el subtítulo de Fotografía antropológica y colonialismo visual. Y para poder hablar del libro tenemos a un gran especialista, una persona que conoce bien el trabajo de Miguel Ángel, que es Ricardo Campos. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Y también nos acompaña Miguel Ángel García Raserón, primer secretario de la sección africanista, que va a ser el encargado de, bueno, pues, leer una breve nota biobibliográfica de Miguel Ángel y rápidamente empezamos ya con la presentación. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras, Miguel Ángel. Gracias, Basilio. Buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente, la sección africanista, de la que formamos parte, Basilio, Miguel Ángel y yo, entre otros, viene actuando en el Ateneo de Madrid desde hace años con una intensa actividad. Hoy, a mi querido compañero Miguel Ángel de sección, tengo el honor de hacer una breve presentación de él, muy breve, porque quien importa que hablen serán luego ellos, y aunque su currículum es extensísimo, permítanme que haga una simple reseña. Espero que él me disculpe por las muchas omisiones. Miguel Ángel Pous-Sampere Mulero es profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrito al Departamento de Historia de la Ciencia, académico correspondiente de la Real Academia de Historia, de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Cubana de Historia y de la Academia Mexicana de Ciencias. Con anterioridad fue director de la editorial del CSIC, vicedirector del Instituto de Historia del CSIC y jefe de la Unidad de Historia del Real Jardín Botánico de Madrid, Premio Julián Marías 2020 de la Comunidad de Madrid. Autor y editor, entre otros, de los libros Imágenes de la Comisión Científica del Pacífico en Chile, en 2007, California a través de la lente de una expedición romántica, 2011, un álbum
para O Emperador a Comissão Científica do Pacífico e do Brasil, 2013, Fray Tomás de Berlanga, el obispo descubridor de las Islas Galápagos, 2015, Historia mínima del evolucionismo, 2019, y Paseo por la meseta y los volcanes, el diario secreto de Alexander von Humboldt en España, 2019. Ha publicado también, con Josefina Gómez Mendoza, la edición completa en español de la obra de Alejandro von Humboldt, Historia de la Geografía del Nuevo Continente, financiada por la Fundación Ramón Areces en el 2022. Y acaba de publicar, no sé si han dado cuenta, Miradas coloniales, fotografía antropológica y colonialismo visual, Catarata, en 2024. Y sin más... Muchas gracias. Antes de hacer la palabra a Ricardo, nuestro especialista, presentador, ya que estamos hablando de la imagen, ¿no? De la permanencia, ¿no? de esa imagen en la historia, de la proyección de un tiempo determinado y de un contexto, ¿cómo te gustaría pasar tú a la historia? ¿Con qué tipo de imágenes? Tú que siempre eres reacio incluso a mandarnos fotografías para distintas actividades, ¿qué imagen te gustaría perpetuar? Tú. Pues la verdad es que no lo he pensado, pero bueno, no sé, pues como historiador de la ciencia me he dedicado a esto, he tenido el privilegio de dedicarme a esta actividad, pero vamos, tampoco no me veo por ahí en un monumento ni nada de eso. No. Bueno, si estamos hablando de la fotografía antropológica, ¿no? Sí. Tú eres fruto de un tiempo, ¿no? De unas circunstancias, Sí. de una formación, de unos intereses. Sí, bueno, esto, claro, entraría en otro tipo de fotografía que también me interesa, ¿Cuál? que es la fotografía doméstica, la fotografía familiar, ¿no? Hay una colega nuestra, Filipa Vicente, una experta en fotografía colonial portuguesa en África, que justo ahora ha inaugurado en Lisboa, si alguien tiene la oportunidad, ha inaugurado una exposición sobre fotografía colonial, pero en el ámbito familiar. Y también tiene un interés muy curioso, ¿no? Porque me vería más en eso, fíjate, en una colección de fotografías familiares, bueno, porque reflejan, yo cuando lo veo ahora, esas fotografías en blanco y negro, con los niños de los años 60 y tal, pues sí, me hace más gracia, ¿no? Verme en ese ámbito, ¿no? De la fotografía familiar. Y hay esto es una anécdota, pero siempre me hace gracia, que hay una panadería cerca de mi casa que tiene una foto muy famosa de un pequeño francés, el pequeño parisino, donde se ve un niño pequeñito con un flequillo moreno, que podría ser yo perfectamente con 7 años, con una barra inmensa de pan, una baguette, y yo desde pequeño siempre me acusaban de comer mucho pan. Entonces, siempre que entro a la panadería me identifico con esa fotografía que forma parte además de ese tipo de fotografía familiar, más doméstica, no tan importante como otro tipo de fotografías de héroes o dictadores, que también es otro género a estudiar, o este tipo de fotografía colonial que bueno, pues tiene otro objetivo, ¿no? Pero no me he planteado de forma seria. Has demostrado que tienes una magnífica cintura, has esquivado la pregunta hábilmente, pero bueno, en definitiva lo que queríamos es introducir un poquito al tema y de alguna forma que también pues, te pudieses dirigir al auditorio. Seguimos pidiendo disculpas, ¿verdad?, por las entrevistas, pero realmente es parte, ¿no?, de nuestro trabajo. Pero para eso está aquí Ricardo, investigador científico del Instituto de Historia del CSIC, colega, por tanto, de Miguel Ángel. No sé cuántos años habéis estado colaborando y trabajando juntos, unos cuantos, ¿no? Pues muchísimos. Ponte el micro para que te escuches mejor. Sé que este artilugio es incómodo, no sabe uno dónde ponérselo, pero bueno, al final funciona. ¿Has encendido? No. No, pues lo encendemos. Realmente he perdido una A ver, capa de la encendemos. A ver, ¿ahora qué tal? Se escucha, ¿no? Sí. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo Pues, conociste a Miguel Ángel? pues llevamos. Y de paso ya enlazamos directamente con el tema del libro. Pues a Miguel Ángel le conocí en el año 89. Uh-huh. O sea que ha llovido ya muchísimo. Cuando yo llegué... 25 años, nada menos. 25, 35. El 89. 1989. 35, perdón. Cuando yo llegué al Departamento de Historia de la Ciencia,
pues casi imberbe y hacer una tesis doctoral como becario predoctoral. Y en una reunión del departamento donde exponíamos las investigaciones y demás, pues estaba Miguel Ángel, y ahí tuve ocasión de conocerlo. Y luego pues hemos desarrollado una labor como colegas en el departamento, pertenecemos al mismo grupo de investigación, aunque hacemos cosas algo distintas, pero siempre van intercomunicadas, y sobre todo también pues es un estupendo y excelente amigo, ¿no? O sea que... ¿Sobre qué temas trabajas tú? Yo trabajo cuestiones relacionadas con la construcción del sujeto peligroso, la implicación de la psiquiatría, la implicación del derecho, de la antropología criminal y también cuestiones de salud pública, de los sistemas de salud pública, su desarrollo y bueno, el papel de los médicos, pero no solo de los médicos, sino de distintos agentes sociales. Interesante. Bueno, ¿y qué relación tienes con el colonialismo visual, estas miradas coloniales? Pues podría empezar diciendo que buena parte de mi trabajo me encuentro un colonialismo visual, pero interno, no externo. No la colonia externa, el territorio que queremos de alguna manera incorporar y conseguir que sea parte de la metrópoli, sino un colonialismo interno que genera las distintas ciencias como la biología, la medicina, psiquiatría, antropología, etcétera, de cara a domesticar a lo que se considera las poblaciones salvajes internas, o sea, mujeres, obreros, criminales, entre comillas, vagos, maleantes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí se desarrollan cuestiones muy similares a las que Miguel Ángel plantea en su libro, y van muy en paralelo, aunque quizá con un cierto decalaje en cuanto que determinadas cuestiones se ensayan un poquito dentro de la población que hay que domesticar en casa y en cierto modo se exportan, entre comillas, porque ya digo que van muy unidas, a lo que serían las colonias externas. Me has dejado asombrado. La mujer ha pasado de ser, históricamente, de manera injusta, por supuesto, personaje secundario, casi gregario, a ser personaje peligroso. Sí. Resúmelo un poquito eso porque me parece muy interesante. Bueno, básicamente estamos hablando de las transformaciones que se producen en Europa a finales del 18, principios del 19, ¿no? Relacionadas con las transformaciones políticas, las revoluciones liberales, el proceso de la industrialización y un cambio antropológico brutal que se produce en ese momento en el que, de alguna manera, los próceres, las élites intelectuales, pero también las élites políticas y económicas, consideran que la mujer no debe estar en casa. Y empiezan a establecer distintas diferencias a partir de los roles de género, pero también de clase social. Se van entremezclando. Y ya, bueno, en el caso tratado con Miguel Ángel, además está la cuestión también racial, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay determinadas actitudes o determinados comportamientos, en este caso de las mujeres, que se consideran peligrosos contra el orden social. Establishment. Muy interesante. Un día te vamos a adaptar para que nos des una conferencia sobre el tema, ¿te parece? Perfecto. Háblanos, ¿qué te ha parecido esta obra, estas miradas coloniales de Miguel Ángel? Bueno, pues a mí el libro me ha gustado muchísimo, porque tiene varias virtudes que van desde lo formal hasta el contenido. Bueno, formalmente el libro es estupendo, tiene un tamaño magnífico, porque cuando uno piensa en un libro de fotografías siempre tiene en la cabeza un libro grande de difícil transporte, ¿no? Entonces este libro lo puedes llevar en un autobús, lo puedes llevar en el tren, te lo puedes llevar a la cama para leer sin que te partas el pecho porque pese mucho, y no ha perdido calidad en la edición, ¿no? Las fotografías creo que tienen una calidad estupenda y el propio papel utilizado por la editorial es magnífico. Un estucado blanco, ¿no? En cuanto 90 gramos. En cuanto a... y el tamaño me parece que son 14 por 20, ¿no? Por 21, ¿por? 22, estupendo. ¿Qué más? Y luego el contenido, claro, que es lo verdaderamente sustancial, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho que sea un libro
que no es un libro exactamente de investigación académica en el sentido de que cogemos un tema y nos ponemos al mínimo detalle y demás, sino que es un ejercicio de altísima divulgación en la que el autor, en este caso Miguel Ángel, se implica también a partir de su propia investigación. Entonces, ofrece una cantidad de contextualización, ¿no? Porque no es decir, tengo aquí unas fotos, mira qué bonitas son, sino contextualiza desde las técnicas utilizadas en las fotografías, quiénes son los fotógrafos, por qué fotografían, qué tienen en su cabeza, con quién se tratan, quién les contrata, ¿no? Porque ahí hay políticos que contratan fotógrafos, expediciones científicas, etc. Entonces yo creo que esa contextualización, además como en 10 escenarios, ¿no? Que va desde las Antillas, llegando al norte de África, pasando por América, por la Patagonia y demás, está muy bien. Pero además incluso es un reflejo de la propia evolución del arte fotográfico, ¿no? De la técnica fotográfica, ¿no? Porque nos encontramos de daguerrotipos hasta ya fotografías incluso retocadas, ¿no? Lo cual implica que efectivamente hay un avance técnico también, ¿no? En el tratamiento de la imagen. Y eso yo creo que es otro de los puntos fuertes, ¿no? Porque hay una tendencia además que yo creo que el libro de Miguel Ángel contrarresta. Hay una tendencia esteticista y romántica con las fotografías. ¡Ay, qué fotografía más bonita! Mira, no sé qué. No, en este libro, independientemente de la calidad de los fotógrafos y de logros estéticos que los hay, yo creo que lo interesante es que Miguel Ángel no romantiza, ni se dedica exclusivamente a la cuestión estética. Es que pone en contexto lo que es una violencia brutal, porque es una violencia brutal, de la mentalidad o el pensamiento colonial de las élites europeas hacia, europeas, norteamericanas y también las propias élites latinoamericanas con sus poblaciones originarias o con las poblaciones transportadas desde África, con los afrodescendientes. Hay una manipulación descarada de la imagen, ¿no? Hay que proyectar pues una idea concreta y a través de la imagen se intenta acuñar esa idea, ¿correcto? Correcto, y además lo que es fantástico, entre comillas, son los montajes, ¿no? De montarlo en escenarios, buscando escenográfico, ¿no? Claro, la referencia que están pensando los europeos, que son esos salvajes, ¿no? Entonces, yo creo que ese juego Miguel Ángel lo hace muy bien en el libro, es magnífico. Miguel Ángel, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo de tu libro? Bueno, yo, la intención un poco era esa, ¿no? O sea, hay colecciones fotográficas que creo que tienen una alta calidad estética. Por ejemplo, hay alguna ahí de Lind, del fotógrafo alemán que estuvo en Australia, tiene unas grandes colecciones en la Biblioteca Nacional de Australia y también en París. Y él tiene una gran calidad técnica. También se mueve eso en los escenarios, que son muy típicos, ¿no? La escenografía de estudio muy retocada, con paisajes pintados, en fin. En el caso de los aborígenes australianos, pues con las lanzas, los canguros en el pie, el boomerang, en fin, de toda esa escenografía, que técnicamente, como digo, están muy bien hechas. Pero vamos, como dice Ricardo, yo en mi idea he intentado voluntariamente alejarme de esa atracción magnética de la fotografía que a veces la fotografía colonial tiene, para intentar tener una visión más crítica de lo que estábamos viendo, ¿no? Como las fotografías, por ejemplo, que hay también de australianos, y otro fenómeno que intento contar también ahí un poco rápidamente, como es las exhibiciones en Europa, lo que se llamaron zoos humanos, entre comillas, que recorrieron toda Europa, ¿no? Desde Londres, Berlín, París especialmente, también Madrid, se hicieron exhibiciones en el Retiro, donde, como tú decías, se hacía esa especie de exhibición de los otros, pero siempre con esa visión, lo que decía antes, supremacista, ¿no? De, voy al zoo humano, puedo ver inuits que he traído de Groenlandia, hasta patagones o nubios que he traído de África, bueno, casi siempre con engaños, con un coste personal tremendo. Casi siempre cuando uno lee esto, hay un libro bastante importante de Pascal Blanchard, de un antropólogo francés que trabaja mucho zoos humanos, y te das cuenta del coste
que tiene todos esos secuestros, porque eran auténticos secuestros, de esas poblaciones indígenas para llevarlas, eso, imagínate el jardín de aclimatación de París en pleno invierno, pues que hubiera ahí un grupo de, no sé, de nubios, ¿no? Africanos, claro, se morían por el 90%. Y las poblaciones que trajeron de Ceylan, de Tierra de Fuego, creo que mueren prácticamente todos, entre la llegada, la estancia y la vuelta, o sea, que un sacrificio humano tremendo, pero que, bueno, se hacía como en aras de la ciencia, de la antropología naciente, entonces se conectaba esa fotografía antropológica también con la antropometría, de conseguir como tipos raciales de la humanidad, siempre por supuesto con el hombre occidental como referencia, ¿no? Como eje de coordenadas, para ver cómo eso iba cayendo, o en esa degeneración que hablan de los que ellos hablaban, estaba en el último escalón, como pensó Darwin, el pobre en su momento, los aborígenes australianos o los fueguinos, ¿no? Es decir, bueno, esta pobre gente, eso que él era monogenista, o sea, creía en la unidad de origen de la especie humana, cosa que otros no. Por ejemplo, Luis Agassiz, el fundador del Museo Peabody de Harvard, todavía muy relevante. El Museo Peabody tiene unas colecciones de excursiones fotográficas de Luis Agassiz a territorio brasileño para intentar demostrar la inferioridad de la población afrodescendiente e indígena y el origen diferente, era lo que se llamaba poligenismo, por lo cual propugnaban que estas etnias procedían de otros orígenes diferentes a las poblaciones blancas occidentales, ¿no? O sea que siempre hay un tratamiento como despectivo. Y en ese sentido, volviendo a tu pregunta, pues a pesar de los méritos estéticos que pueda haber en muchas de estas fotografías, que como digo, algunas lo tienen, creo que el acercamiento debe hacerse con ese ojo más crítico. Me gustaría que nos contases, especialmente tú, Ricardo, dentro de la línea de investigación que estáis desarrollando, ¿qué relación tenéis con vuestros colegas? Ya sabes, esa diatriba, ¿no?, entre imagen y palabra. De alguna forma, vuestras investigaciones son muy interesantes y rabiosamente actuales, pero los colegas, los otros historiadores del mundo de la ciencia, ¿consideran esta rama, esta especialidad de una manera positiva o no? Yo creo que sí, que a estas alturas este tipo de estudios están completamente asumidos en el mundo académico y normalizados. Es más, me atrevería a decir que empieza a haber sectores de la población que los consideran anormales. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos viviendo en un ambiente en el que las cuestiones del colonialismo, el racismo, la xenofobia van en aumento. Y entonces cuando llegamos los historiadores y las historiadoras y bueno, analizamos todos este tipo de procesos, empieza a haber voces no expertas o no interesadas específicamente en lo que sería la historiografía o la profesión de los historiadores, sino en los usos políticos de la historia, en afearnos la conducta. Es incipiente, pero se empieza a notar, y empieza a notarse un revisionismo en el que prácticamente se podría llegar a justificar todo lo que se demuestra que fue realmente una barbaridad, ¿no? ¿Qué es la historia? Si es que no hay más, o sea, esa historia hay que asumirla. Pero ya digo, en el ámbito académico, en concreto de la historia de la ciencia, yo creo que afortunadamente hace ya muchísimo tiempo que este tipo de estudios están asumidos, se realizan con normalidad, se debaten y además hay aportaciones desde distintas perspectivas que enriquecen mucho estas visiones, ¿no? Luego hay evidentemente pues, matices, discusiones, pero esto son ya las cosas de piquismiquis de profesionales. Decíamos que bueno, realmente es un tema de gran actualidad porque ahora estamos todos obsesionados con la imagen. Es como si todos quisiéramos dejar una impronta determinada y manipular esa imagen que va a permanecer nuestra, ¿no? Lo vemos de continuo en redes sociales, en los medios de comunicación, incluso la instrumentalización de la imagen, ¿no?, a través de los mass media, esa publicidad subliminal, ¿no?, que no percibimos, pero que el ojo está captando y el cerebro también, ¿no? Por tanto, siempre ha existido, ¿no?, esa manipulación que comentamos y que ahora vamos a ver en imágenes, ¿no?
Claro, claro. Además, yo creo que desde la propia pintura, la escultura, ya hay manipulación y está al servicio muchas veces de determinados fines. Y en el caso de la fotografía, y en el libro de Miguel Ángel está clarísimo cómo ese surgimiento de la técnica fotográfica como algo que irrumpe, ¿no?, a la primera mitad hacia los años 30 del siglo XIX, va desde el primer minuto conectado también con fines, bueno, pues propagandísticos o de mostrar las cosas aparentemente de una manera muy objetiva, porque es verdad que la fotografía tiene esa apariencia, pero bueno, todos sabemos a estas alturas... Como tú decías, en la escenografía hay una pose, ¿no? Hay una instrumentalización de la imagen en todos los sentidos y una manipulación posterior, ¿no? Un retoque posterior. Un retoque. Y luego una cosa también interesante es, una de las tesis también que aparece en el libro es, claro, es un instrumento al servicio, en este caso concreto, del pensamiento colonial, en sus distintas variedades, pero no solamente es un instrumento al servicio del pensamiento colonial en el sentido de que tenemos una técnica que favorece transmitir ciertas ideas, es que también genera las ideas, la imagen, ¿no? A mí me ha parecido especialmente interesante, además de los zoológicos humanos, que es un temazo, el tema de las postales. Convertir estas fotografías en postales que se popularizan y que todo el mundo utiliza, ¿no? Incluso con actitudes, componentes, bueno, también psicosexuales, ¿no? También. Concretamente las del norte de África, ¿no? Hay colecciones completas, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, yo no he entrado mucho en ese tipo de imagen, pero sí hay bueno, el propio Pascal Blanchard, que aludí antes, tiene precisamente otro libro estupendo sobre el tema de raza y sexualidad y representación. Y ahí explica él un poco la manipulación, ¿no?, de la imagen de la mujer, sobre todo. No solo, ¿no? Aquí también aparecen algunos hombres. Sí, no solo, pero sí, porque por ejemplo en el ámbito, por ejemplo, brasileño, incluso los esclavos del sur de Estados Unidos, aparecen fotos que podrían ser sexualizadas de varones y de mujeres, ¿no? Pero es verdad que abunda en general, globalmente, mucho más la manipulación hacia la fotografía erótica femenina, ¿no? Eso, el exotismo, ¿no? Clarísimamente, muchas veces ligadas al exotismo. Ese orientalismo, claro, exacerbado, ¿no? Claro, en el tema orientalista sí, aparece más. Es curioso que, por ejemplo, en las poblaciones del norte de África no son tan directas, aunque hay imágenes eróticas, pero no tienen la misma violencia que puede haber en otro tipo de poblaciones afrodescendientes, donde sí la hay, ¿no? Y en las poblaciones africanas, yo creo de una manera a veces muy explícita, ¿no? Entonces, que es como proyectar una imagen, pues eso, violenta y degradante, y bueno, pues que incluso está creando ahora un debate, también con la propia Filipa Vicente que citaba antes en Portugal, sobre el uso y la ética de la representación cuando hacemos este tipo de estudios visuales. O sea que ahora mismo nosotros mismos estamos discutiendo y debatiendo hasta dónde se puede llegar para no revictimizar a las personas que en su día se victimizó a través de la imagen. Es un debate complicado porque en Francia ha provocado, pues, bueno, como hay dos extremos muy radicalizados. Yo esto lo he hablado con Filipa Vicente, bueno, ya acaba de publicar en Londres un artículo sobre esto, ¿no?, la ética de la representación, y no somos tan radicales, pero sí pensamos que se tiene que hablar y hay que ver hasta qué punto podemos usar determinadas imágenes y hasta qué punto no, ¿no? Para eso, para no revictimizar. Pues, ¿por qué no muestras alguna de las imágenes que incluyes en el libro, sí, si te parece? Porque sí, voy a entrar un poquito para no ponerme pesado, porque para mí esto ya, aparte de todo, es como me he vuelto una especie de coleccionista salvaje, y entonces ya es como una especie de obsesión, ¿no? Parece que necesito miles de fotos para poder estar cómodo y seleccionar. Entonces aquí simplemente he traído, bueno,
pues un poco pensaba que se me iba a preguntar por qué había elegido esas áreas, ¿no?, de colonialismo visual. Entonces, bueno, pues un poco asociado a tienes esto. 3 continentes ahí recogidos, Claro. ¿no? Sí. África, Bueno, Europa y sí. Asia, ¿no? La elección a veces es un poquito no del todo racional. O sea, por ejemplo, yo tenía muy claro, en el caso de Estados Unidos, pues sí, ver un poco cómo se procesa esa imagen de sus propios indígenas, ¿no?, en la expansión al oeste, que sería este caso, ¿no? Y además, como he dicho antes, explicitan de manera literaria cómo están buscando, y a veces también instigados por el propio gobierno de Estados Unidos, que hay que crear álbumes para que quede como testimonio de lo que fueron esas poblaciones indígenas, que son cientos de poblaciones indígenas a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Y se hace un poco como ese testimonio, ¿no?, que es una cosa que también recuerda a Charles Darwin, porque Charles Darwin en los años 50 participa en unas encuestas, no de tipo visual, pero unas encuestas del Instituto de Antropología de Londres, en el que se intenta recuperar a través de cuestionarios las costumbres de esos pueblos que él considera pues, atrasados, sobre todo africanos, para ver cómo vivían y que quede un registro escrito de lo que eran. Esto es parecido, pero claro, es un registro visual, aunque generalmente suele acompañar a los fotógrafos personas que también hacen descripciones de tipo literario, o sea que tampoco se puede hablar de que solo haya ese registro visual. Como digo, en el caso americano luego también hay mucha manipulación, lo que hablabais antes. Esto que parece mucho más moderno no es tan moderno y hay unas manipulaciones importantes. Yo la primera vez que me metí en esto estuve una temporada con Bárbara y Rubén, que están aquí en la Huntington, en California, y recuerdo, estaba empezando a leer de cosas de antropología visual, y recuerdo perfectamente, yo creo que era Elizabeth Edwards, que comentaba en un libro, ponía de ejemplo precisamente imágenes de algunos indígenas, no recuerdo si eran apaches o sioux, que se les había fotografiado y luego se había hecho una composición en la que aparecían en actitud belicosa, como puede estar este hombre con un arco, cuando en realidad la fotografía original estaba en otra actitud totalmente diferente. A lo mejor estaba asomándose por encima de un peñasco y se le ponía un Winchester como si estuviera disparando al 7º de caballería, ¿no? Unas cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno, formaba parte de ese proceso de expansión al oeste y de la imagen que se quería proyectar a la población norteamericana o estadounidense blanca, digamos, ¿no? En la población de las Antillas, aquí no estoy diferenciando Cuba y Puerto Rico, tienen diferencias, y lo intento decir en el texto, porque los estadounidenses siempre pensaron que en la lucha contra Cuba, Cuba la veían como una potencia más importante, con una población más mayor, más educada, con otro más separado, había una élite blanca que ellos pensaban que era más potente y como que le veían más posibilidades incluso de que llegasen a independizarse como luego fue, a pesar de que están interviniendo la isla durante una serie de años, ¿no? Y con Puerto Rico es la isla amable, la isla que se deja seducir fácilmente, que no presenta mucha batalla. Siempre pues, recordamos una zanja que nos enseñaron en un congreso sobre el 98 en Aibonito, que era como el recuerdo de una de las pocas trincheras que se hicieron frente a la invasión de Estados Unidos de Puerto Rico, ¿no? Pero bueno, por eso, porque tenían esa sensación. Entonces lo muestran de una manera diferente, como más apacible, como que sería más fácil de dominar. Esto enlazo con lo que comentaba antes nuestra colega. Y luego una cosa que es, claro, antropológicamente totalmente racista, que era la racialización de la población como si toda la población fuera afrodescendiente y muy atrasada. Entonces aparecen este tipo de fotografías, que eran lo que los estadounidenses llamaban picaninis, en plan despectivos de niños pues, de origen africano y muy desvalidos, prácticamente desnudos, se los representan continuamente así, y de alguna manera, yo creo que lo comento en el libro, también es como una especie de metáfora de lo que eran esas islas infantiles. También utilizan la imagen de la mujer como islas feminizadas, que no tienen esa capacidad varonil, entre comillas,
de enfrentarse al gran ejército de los Estados Unidos, ¿no? Entonces se juega un poco con esa imagen, ya digo, de la pobreza, la negritud y el atraso, ¿no? Eso en el caso antillano. En Filipinas está bien curioso porque hay dos tipos de imágenes. Yo no me he metido con la imagen colonial española, también hay fotógrafos españoles que hacen fotografía colonial interesante, casi siempre reflejando la población tagala, que era la población que ellos consideraban como un estatus mayor, muchas veces mestiza con europeos o con chinos de una cierta calidad económica, pero cuando ellos quieren presentar, cuando resulta que entran en Filipinas y no pasa como en Cuba y en Puerto Rico, sino que de repente hay una ofensiva rabiosa de la población filipina contra el ejército estadounidense, entonces empiezan a reflejar en las obras que tienen contenido visual a la población como ellos consideran más salvaje, o sea, la población del interior, de los montes, a los negritos, o este tipo de fotografías que os he puesto aquí, ¿no? de los indígenas de Mindanao como seres muy agresivos con los que había que terminar, ¿no? Y incluso hay algún libro de Ramón Reyes Lala, que es un criollo filipino americanizado, que había participado primero en los procesos de independencia junto a los tagalos que se unen a la independencia filipina, pero que luego se americaniza y habla de eso, salvar a esa población tagala, culta, que pudiera estudiar en Inglaterra o Estados Unidos, pero que hay que terminar con ese tipo de población asalvajada que está en los montes y en muchas de las islas del archipiélago femenino, filipino, siempre con esa idea de civilizar a la americana, a esa población, como en parte consiguieron, ¿no? Con la introducción de la escuela, la lengua inglesa, en fin, todo ese tipo de cosas que en Filipinas funcionó de una manera mucho más eficiente que en el caso de Puerto Rico, que como se ha comentado, siempre se ha luchado por la cultura hispana y por el mantenimiento de la lengua española. El caso de los mexicanos, ya lo he comentado, que es un caso un poco particular, porque sobre todo la fotografía francesa en la época imperial, y bueno, lo que tiene de curioso, bueno, muestra esa diversidad de las tantas etnias que hay, pueblos indígenas en México, que todavía muchos de ellos existen, con cientos de lenguas todavía autóctonas, y lo que tienen los franceses, por lo menos uno de ellos, Charnat, que es el autor de la fotografía que está a la izquierda, que aparte de fotografiar a los indígenas, sobre todo de Yucatán, también lo que hace es una de las primeras descripciones fotográficas de los yacimientos mayas que hay en el área yucateca. Entonces, desde el punto de vista de la historia de arqueología, por ahí está Jorge, tiene mucho interés por eso, porque él y otro fotógrafo austríaco, Mahler, son los primeros que dan a conocer esos templos, bueno, no los primeros que dan a conocer, pero bueno, muchos de las imágenes de los templos y de los monumentos mayas que hay en el área yucateca, ¿no? Entonces, aparte de la carga antropológica que podamos ver. En el caso de los indígenas del Chaco paraguayo, esto la verdad es que al principio no lo tenía nada planificado y me surgió en el curso de la investigación. ¿Por qué? Porque me encontré con las colecciones, me encontré con dos tipos de colecciones. Una de San Martín, que es un fotógrafo español, que curiosamente la colección está en Roma, en el Museo de la Civiltà, no sé por qué está ahí, nadie lo sabe, pero está allí y ahí lo he conseguido. Esas fotos que son de Chaco paraguayo en realidad son poblaciones chaqueñas que se mueven desde el sur de Brasil, por Paraguay, el norte de Argentina, en la zona de Salta, Jujuy, y siguen hasta el sur de Bolivia. O sea, se mueven de manera nómada por todo ese arco, ¿no? Del norte de América, de Sudamérica. Y lo que me chocó fue que generalmente, claro, se presentaba esto como poblaciones pues, repitiendo un poco el mismo esquema, salvajes, con las que no se puede luchar, porque son súper atrasados, no sé qué, que sería lo que corresponde un poco a las fotografías de San Martín, que también se convierten en postales. Un poco te mando esto de Buenos Aires, pero mira lo que tenemos en el norte, ¿no? O sea, es impresionante. Y el otro es un italiano que tiene una historia tragicómica, porque es un hombre que es artista, que se traslada desde Italia a
a este chaco, se sorprende con la vista de la naturaleza paraguaya y de sus gentes, y se introduce mucho en esta etnia que se conoce como chamacoco. Entonces logra introducirse y tiene una cosa que es casi única en este tipo de fotografía antropológica colonial, que es que logra que los indígenas se rían. Eso he puesto aquí entre la ferocidad y la risa, porque es verdad que tiene, claro, que hay una foto solo de una mujer con su bebé, pero tiene una serie de fotografías bastante impresionante, porque también pasaron a ser postales, se publicaron entre Alemania y la República Argentina en Buenos Aires, lo imprimían, y una serie de postales donde ves muchos indígenas que están con no una pequeña sonrisa, sino riéndose, en algunos casos a carcajada limpia. Entonces esto es como así. Esto es bastante sorprendente, porque normalmente la fotografía del indígena que posa es una fotografía muy seria, a veces incluso con una mirada o muy triste o agresiva. Y en este caso no. Pero lo chocante de este caso, de Boyani, que se llama así Guido Boyani, es que este hombre que se logra introducir en esos pueblos indígenas del Chaco paraguayo, pues termina muriendo, se cree que a manos de los propios indígenas. Porque parece ser que algunos le habían advertido de algo, un fenómeno que sucede en diversas poblaciones por todo el mundo, es un fenómeno bastante global, y es el sentimiento de muchas poblaciones indígenas de que les están robando su persona, su alma, cuando se les está fotografiando. Que no sé si en parte tendrán algo de razón, pero bueno, ante ese sentimiento parece que le habían amenazado, y la cosa es que cuando ven que no aparece en el Paraguay ilustrado, digamos, se hace una campaña de búsqueda y encuentran el cadáver de este hombre con la cabeza decapitada y con la cámara de fotografías que es una cámara parecida a las de estudio, tirada en el suelo, ¿no? O sea, es una historia como un poco trágica, precisamente, de aquella persona que había sido más empática con una de las poblaciones indígenas del Paraguay. Pero bueno, esta es otra historia. En el caso de los mapuches y fueguinos, bueno, antes lo he comentado, ¿no? Los fueguinos lo pongo entre comillas porque ellos mismos no les gusta que se les llame fueguinos. Esto es una población concreta que son los Selknam, y bueno, que los identifican por el tipo de pieles que utilizan y la zona donde se mueven. Hay varias familias, digamos, indígenas en Tierra del Fuego, en la zona de Tierra del Fuego. Unos son más del interior y otros son, lo que llaman allí canoeros, se mueven en canoas por los canales de la Patagonia y Tierra del Fuego, se dedican más a actividades pesqueras, ¿no? Bueno, esto es lo que comenté antes, la desgracia. Estos tipos precisamente son expuestos en París en exposiciones en el Jardin de Aclimatación, y como decía antes, pues muchos de ellos pues, mueren en ese intento de exhibición de lo exótico a los europeos. La mirada racista hacia Brasil también es curioso. La fotografía de la izquierda procede de un daguerrotipo que se hace en los años 40, se cree que en Lisboa, pero inmediatamente, como lo hace un francés, se lleva a París, y es lo que llamaban botocudos, que es también una denominación occidental de una población brasileira. Se llamaban así porque se deformaban, aunque en esta fotografía no se ve, deformaban el labio inferior con un plato. Entonces de ahí parece que procede el término de botocudo, y siempre es una etnia que llama constantemente la atención, sobre todo los fotógrafos franceses, que tienen como una especie de obsesión. En el Museo Quebranly de París pues hay una buena colección sobre botocudos brasileiros, ¿no? Y luego, bueno, pues hay la verdad es que la fototeca que tiene la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro es maravillosa, y luego tenemos otras instituciones que conservan fotografía antigua, fotógrafos alemanes, franceses, otros portugueses, de donde también he nutrido un poco el álbum fotográfico del libro, y lo que muestran es un poco parecido a lo que comentaba antes de México, esos tipos raciales que se asociaban también con el comercio callejero, ¿no? Como aparece. De esta parte has elegido la cubierta del libro, la imagen de la cubierta, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué esta imagen? Bueno, esa me llamó la atención por dos cosas. Una, porque tiene una muy buena calidad, y luego es una imagen de una mujer afrodescendiente brasileña
que se escapa un poco, curioso porque la he puesto porque se escapa un poco del estereotipo más general que suele ser el de la vendedora. O sea, de vendedoras callejeras hay muchísimos. Esta mujer, sin embargo, si os fijáis, pues aparece sí racializada, pero muy enjollada, con una corona. O sea, tiene como un tratamiento diferente a la mayoría de las fotografías femeninas en Brasil. Entonces, bueno, pues también me llamó la atención. Los aborígenes australianos ya lo he comentado. Esta foto, de hecho, para que os hagáis una idea, ya no es que los llevaran al jardín de aclimatación o al zoo que tenía Buffalo Bill, que también movía a población indígena. Estos en concreto los llevaron a París y esta fotografía procede, esta y otra, esta no queda muy bien aquí, queda un poco borrosilla, pero procede de una exhibición que se hizo en el Folies Bergère. O sea, el famoso Folies Bergère de París, pues ahí llevaban también poblaciones de varios tipos. Los que exotizaban, como podían ser este tipo de etnias que ellos consideraban primitivas, pues llevaban también, bueno, lo que llamaban esquimales, los inuit, o llevaban también otro tipo de, para ellos, anomalías antropológicas. Es muy conocido las exhibiciones, por ejemplo, que hicieron lo que llamaban las mujeres peludas, que eran mujeres que tenían un problema, una tricosis, entonces pues tenían vello por todo el cuerpo, como si fueran pues, un primate tipo gorila o algo así, y las exhibían, ese tipo de anomalías las exhibían también en el Folies Bergère y en otros. O recuerdo también la Venus Otetonte, por ejemplo, que es una africana que tenía estatropigia, es decir, que tenía un trasero prominente, bueno, pues una desviación de la columna vertebral y una acumulación de grasa que se da en algunas poblaciones africanas. En este caso pues era muy marcada, y entonces bueno, pues sufrió, la verdad es que cuando uno ve la historia de esta Venus, sufrió todo tipo de vejaciones, hay caricaturas, se la llevaba pues eso al circo, a los teatros de París, una cosa horrible. Entonces bueno, pues también, como digo, esa manera de ver al otro, al diferente, en este caso al que no es igual, no solo de otra etnia, sino también que se considera desigual por alguna otra circunstancia. Es curioso que esta imagen también la repites, pero en la que aparece el fotógrafo o el blanco, el colono, ¿no? Para establecer esas diferencias, ¿no? Sí. Para de alguna forma demostrar que sí. hay unas... Eso, sí, porque hay muchas veces que en la fotografía colonial se fotografía al indígena, pero a veces por contraste aparece el blanco dominante. Esto aparece mucho. La fotografía de Guinea, que en este caso no lo he puesto al blanco dominante, pero hay muchas, bueno, hay una colección completa de misioneros que está en internet, donde aparece constantemente el misionero con posición así de evangelización, siempre rodeado de guineanos de distinto tipo, los evangelizados y los que no, los evangelizados siempre como mejor vestidos, en fin, ya acompañados al ritual católico, y los no cristianizados, pues de esta manera más bien como aparecen estos de aquí, ¿no? Con una actitud como más salvaje, aunque ahí la primera, hay que decir que aparece, que ellos le llaman idilio conyugal entre la fronda, y tiene como un doble sentido, ¿no? Ahí Inés Plasencia, que es una profesora de la Universidad Autónoma que trabaja mucho también en fotografía colonial guineana, la interpreta más bien como una crítica, digamos, a la poligamia. Sabes que hay muchas poblaciones guineanas... ¿Esta fotografía? Sí, hay muchas poblaciones guineanas que eran polígamas, y bueno, los misioneros, todo su interés, entre otras cosas, era cristianizarlos y que no fueran polígamos. ¿Y en qué sentido se ve ahí la poligamia? Bueno, pues porque dice eso, como idilio conyugal, como que el hombre guineano que aparece en la fotografía aparece muy acaramelado con una sola mujer. No a lo mejor habría que contarle a tu colega que esta fotografía tiene una historia. Sí. Una historia porque la mujer es una boobie, pero el hombre no es boobie, es un bracero que bueno, pues no está bien visto, precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Por las propias etnias que aquí se ha criticado esta imagen. Incluso en nuestro caso nos pidieron que la retirásemos de un libro porque tenía ese componente peyorativo, ¿no? Es decir, cómo
el hombre de una etnia absolutamente distinta, lo que hacía es apropiarse de ese espíritu bubi o de esa mujer bubi, y eso podía ser ofensivo, ¿no?, para ellos, ¿no? Bueno, Entonces, aquí esta Inés lo interpreta de otra manera, y es verdad que luego hay muchas fotografías donde se ven jefes guineanos de distintas etnias que dicen el jefe no sé qué con sus mujeres, entonces aparecen pues, 3, 4 esposas, bueno, porque estaba así asentado en su cultura, ¿no? O sea, y luego los tipos de norte de África, que yo sé que a ti te interesa mucho, bueno, hay unos álbumes que yo he descubierto, tampoco me he metido en esta zona de Marruecos y Sáhara. Hay cientos de Ortiz Echagüe formidables. Sí. En el Palacio Real de Madrid hay algunas colecciones en archivo y en la biblioteca maravillosas. El norte de África, álbumes de tipos de distintas ciudades de Marruecos y muy interesantes. En la Biblioteca Nacional también hay un grupo importante. Y luego un personaje que a mí, fotógrafo, que a mí me sorprendió muy gratamente, que es el autor de esta fotografía, es José Ortiz Echagüe, que es un ingeniero militar, que tiene muy conocido porque fue de los introductores, bueno, de los primeros que subió a dirigibles en la Guerra de África, hacía fotografía aérea, que también se utilizó mucho en las guerras de Marruecos, ¿no?, tanto en la de los dirigibles como luego fotografías de escuadrillas de los primeros aviadores españoles en África. Y este hombre que se dedica también luego al mundo de la industria civil. Ortiz Echagüe fue uno de los fundadores de SEAT y de CASA, de la industria automovilística y de la industria de la aeronáutica, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me ha interesado es sobre todo por su faceta como fotógrafo, ¿no? Entonces tiene muchísima fotografía sobre España, de carácter folclórico, cultural y tal, de tipos de España, pero claro, mi sorpresa fue cuando vi que su nieto, al que vamos a invitar el miércoles 6 de noviembre, a Javier Ortiz en la Echagüe, Sala Larra tendremos una conferencia de su nieto. Javier Ortiz Echagüe es historiador de la fotografía, entonces editó el cuaderno que se llama El Norte de África, de su abuelo, de José Ortiz Echagüe, donde tiene unas fotografías fantásticas, porque sigue una escuela, o crea él una especie de escuela pictorialista, donde efectivamente muchas fotografías con retoque y tal, pero maravilloso. Entonces a mí esta, por ejemplo, que es del Sáhara, pues claro, como me parecía lo ideal para acabar un libro sobre la mirada colonial, aparte de pasar del protectorado de Marruecos y hablar de Guinea también, de repente una fotografía alucinante sobre el Sáhara, ¿no?, donde parece que están sobrevolando como de una manera mágica, no se sabe si el desierto, entre el desierto y el cielo, ¿no? O cumbres, ¿no? Sí, entonces como me parece maravilloso. Y este fondo se conserva en el fondo fotográfico del Museo de la Universidad de Navarra, donde he descubierto que hay otros fondos fotográficos también muy interesantes sobre Cuba, por cierto. Eso es una cosa que he descubierto hace poco. Bueno, yo estoy convencido que nuestro público pues, estará encantado, ¿no?, con todo lo que hemos contado, pero para que no sea un acto unidireccional, ¿qué os parece si abrimos el coloquio para que quien desee participar o preguntar pueda hacerlo? ¿De acuerdo? Pues tenemos el placer de hacer la palabra. ¿Quién quiere abrir brecha? Brevemente, las preguntas breves, para que dé tiempo que hablen todos. Voy a hacer una pregunta de lo que yo considero la mejor fotografía. Ortiz Echagüe es de la primera promoción y él hace el vuelo que le lleva un mensaje del General Marina, alto comisario de Marruecos, para Francesc. El Francesc se impresiona de tal forma que les hace gentilhombre de cámara a él y a Herrera. Y Herrera es el secretario, que es el fundador de la Ingeniería Aeronáutica 1928 e inventor de la escafandra espacial Basilio. De eso se podía escribir un libro. Bien. Y además tuvieron mala suerte porque dos hijos de Ortiz Echagüe mueren en el Baleares. El que ha llevado el legado a Navarra es un hijo sacerdote de Opus Dei, o sea que muy poca descendencia ha tenido, y el nieto va a ser de otro sitio. Vivían en la esquina de Princesa con Romero Robledo, en una casa muy curiosa. Pero bueno, yo lo que te quería preguntar, que en estas conferencias que tú has dado, bueno, te felicito por el libro. Algunas cosas son muy poco africanas, pero bueno, son licencias poéticas de Basilio. Pero yo te quería preguntar, porque vi una foto que para mí es la mejor, y me ha extrañado no verla en el libro, que es la del investigador Guinea,
que aunque se llamaba Guinea, estuvo en el Sáhara. Y hay una foto en camello. Emilio Guinea, ¿no? Sí. No la he visto nunca en ningún sitio más Sí, que la que sacasteis. Entonces, Yo la puse aquí en una conferencia. sí, por eso. Yo te la pediría, ¿eh? Y además, dice el director del África, y con esto termino, querido Basilio, dice que cuando ve un cartel de lejos que es muy bonito, sabe que lo he hecho yo. Pues, bueno, yo tengo mis ayudantes para eso, claro. Pues esa foto yo la pondría en un cartel mío. A lo mejor en alguna conferencia que diga aquí con Basilio. Pero vamos, te felicito por el libro, pero es que... Ah, bueno, una cosa que me he olvidado, perdón, Basilio. Venga, Estos dos Ortiz Echagüe eran dos genios, uno en la pintura y el otro en la fotografía. Eran sobrinos de Francisco Echagüe, un mujer muy importante. Bueno, pues pintaba también Antonio, que le decía el director del Museo del Prado de Santa Mayor: Antonio, por favor, déjanos algo a los demás. Todos los aristócratas te encargan los cuadros. Y termino con una frase que dijo la directora, porque estos, como hijos de militar, andaban por toda España, ¿no? El legado pictórico está en el Museo de San Sebastián. Y entonces la directora me dijo a mí, que era por cierto una chica bastante joven, que la ilusión de ellos era tener la colección maravillosa de fotografías de Ortiz Echagüe de Marruecos en una exposición con las de su hermano menor, Antonio, que se había inspirado en sus portentosos cuadros. Entonces, gracias, Basilio, y a ti, pues, Amper, que tienes... Pues muchas gracias. Sí, bueno, solo decirte que la fotografía esa de Emilio Guinea, efectivamente era un botánico que estuvo explorando Guinea, se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el fondo fotográfico que hay sobre las expediciones a África. Pero tú la pusiste aquí, ¿no? Sí, Portentosa. ¿Alguien más quiere intervenir? Si son tan amables de pasar el micro. Gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque me parece un libro magnífico, aunque todavía no lo he leído, pero por el trabajo que has realizado con las fotografías. Y precisamente me interesa como historiadora saber si los fondos fotográficos en general son accesibles, porque si no, desde luego, bueno, yo sé que has visitado bastantes archivos, por ejemplo, el de París, que lo has comentado, por supuesto los de aquí de Madrid o de Londres, pero ¿son accesibles por internet? Porque esto es una cuestión importante. ¿Están digitalizados o en muchos casos no? Pues es muy desigual. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos sí ofrece las fotografías en dominio público, o sea, te las puedes descargar en varias calidades y ahí no tienes ningún problema. O sea, nada. La página de Gálica de la Biblioteca Nacional de París también, o sea que tienes algunas que también las puedes descargar de ahí. Pero, por ejemplo, el Museo Quebranlino hay que pedir un permiso expreso para poder utilizar alguna de las fotografías. Muchas de las que he utilizado, de la que veréis en la Société d'Anthropologie de París, es porque Paul Broca, el fundador de la Sociedad Antropológica, pues tuvo una gran colección de fotografías que reunió entre 1859 y 1890, más o menos. Esa sociedad que él fundó, que era una sociedad de médicos y biólogos naturalistas, sigue funcionando, pero como esta gente se dedica a otras cosas ya, o sea, lo que se dedican es al estudio de grupos sanguíneos, del DNA, de la variabilidad biológica, en fin, están en otra. Lo que hicieron fue que ese archivo, junto con otros papeles, lo depositaron en el Museo de Historia Natural de París. Entonces, es un poquito complejo. Tú puedes ver lo que es la miniatura de esas fotografías en una página web francesa, pero no tiene calidad para descarga ni nada. Entonces, el procedimiento es un poco... Hay que escribir a la Sociedad de Antropología de París, entonces ahí te tienen que autorizar que tú puedas ver o solicitar las fotos que te interesan, concretas, al Museo de Historia Natural. Y ellos te ceden o no el uso. Ese sería otro tipo. Por ejemplo, las fotografías del Lynn de Australia, del alemán, yo he utilizado las de la Biblioteca de París. ¿Por qué? De la Société. Porque estuve en negociaciones con la Biblioteca Nacional de Australia y mientras que en otros lados he pagado con dinero, pero bueno, el máximo
igual he pagado 150 euros por una fotografía, por los derechos y tal. Aquí por un álbum de 10, creo recordar 10, 11 fotografías de aborígenes, me pedían 2.000 y pico euros. Entonces, las tengo en mi ordenador, pero no las utilizo. O sea, he utilizado otras que me las cedían gratuitamente. El Museo Histórico Nacional de Chile y el Museo Histórico Nacional de Brasil suelen cobrar, o sea, puedes entrar, puedes verlas, las solicitas y suelen cobrar alguna tarifa. Yo cuando les expliqué que era para un libro académico y tal, me las enviaron de manera gratuita. Solo me pedían, que eso lo piden todos, claro, que se cite la procedencia de la colección fotográfica. O sea, que luego, y aquí pues igual, o sea, el Palacio Real te cobra el coste de lo que tal, pero que además hay que pedir un permiso explícito de uso, la Biblioteca Nacional también. Bueno, ya va variando los museos, varían de unos a otros. O sea, es muy variable. Colecciones desconocidas hay muchísimas, pero muchísimas. O sea, yo lo comentaba ahora, antes de ayer descubrí, para mi sorpresa, que en Navarra, donde está esta colección, pues hay una colección de un fotógrafo cubano, no, español, pero que estuvo en el cambio de soberanías cubriendo la guerra de Cuba, de José Gómez de la Carrera, que yo he visto fotografías de él en la Biblioteca Nacional de La Habana. Bueno, pues resulta que tienen aquí una colección que han comprado en una subasta, nadie sabe de dónde han salido, de 450 fotografías. O sea, una cosa impresionante. Y están aquí al lado. O sea, que todavía este mundo de la historia de la fotografía y la cultura visual se han hecho muchas cosas, pero todavía hay muchísimo por hacer. Sí, te da para varios libros más, yo creo, tanto trabajo. Una cuestión con los fondos solamente. ¿Los claretianos son accesibles o no? Los claretianos son los que te comento yo que hay como una base de fotografías en internet, que si tú pones colección claretianos de Guinea, pues ahí, no sé, pero a lo mejor hay más de 100 fotografías ¿De calidad? De calidad mediana. De calidad mediana. Yo no las he utilizado en general, las utilizo para alguna charla o algo, por lo que decía antes, porque son siempre las actitudes misionales con los niños, los que quieren evangelizar y todo esto. Claro, tiene ese componente religioso. Pero sí están accesibles en internet. Adelante. Enhorabuena, Miguel Ángel, por este magnífico libro. Como se suele decir, todo está en los libros, y recuerdo con mucho cariño aquellas conferencias tuyas en lo que era la anterior sala de conferencias que estaba aquí, con los libros que editaste en el Ateneo, con Puerto, Peset y Lucena, la ciencia española en ultramar y de la ciencia romántica a la ilustrada. La pregunta sencilla, ¿sigues editando con 12 calles? Sí. Sí, o sea que Sí. se puede conseguir Sí, yo ver más. dirijo ahí Diriges unas colecciones de en historia del Aranjuez, centro. ¿no? Sí, en Aranjuez. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues vamos a ir terminando, ¿no? Porque Miguel Ángel tendrá que firmar los libros, la Catarata tendrá que recuperar la inversión y tenemos que darle la ocasión a los asistentes para que puedan por lo menos hojear el libro. A modo de conclusión, si te parece, Ricardo, ¿qué valores consideras que tiene el libro para recomendarlo, para que no solo los especialistas, sino el público en general pueda hacer una obra que yo creo que tiene un componente didáctico y pedagógico, ¿no? Pero si profundizas un poquito más, pues te lo agradecería. Sí, yo creo... ¿Se escucha bien? Sí. Yo creo que lo he dicho un poco al principio, ¿no? Que una de las virtudes de este libro es que da mucha información, pero que sirve para contextualizar muy bien todas las fotografías que aparecen. Entonces, esa contextualización histórica de por qué se hicieron, quién las hizo, qué intereses había, quién imponía el dinero, quién dejaba de hacer cosas y demás, creo que es una lectura muy interesante para un público amplio que esté interesado en este tipo de cuestiones, no solo de la fotografía, sino de todo el tema colonial, etc., ¿no? Creo que esa es la virtud. Y va acompañada por la forma del libro. Insisto, yo creo que es un gran acierto que sea un libro manejable, que se pueda llevar a todos lados. Sí, esto tiene una pequeña historia para terminar.
porque efectivamente no es una casualidad que sea así. O sea, yo tenía interés en hacer un libro de fotografía. Normalmente los de fotografía suelen ser lo que se llaman libros de mesa, table book, muy bonitos, grandes, de formato muy grande. El problema es el manejo, lo que tú comentabas, ¿no? Que se convierte en un libro que termina siendo poco manejable, aunque sean muy bonitos. ¿Y el coste? El coste también sube. Pero para la editorial también era un factor de cara a la venta, efectivamente. Pues esto pues, sale, son 17,50, barato, para mi gusto. Pero bueno, hablando de esto, claro, la decisión final yo la tomé curiosamente viendo una exposición que hubo maravillosa de Sebastián Salgado en el Centro Cultural de la Villa en Colón, donde curiosamente Sebastián Salgado hizo 3 formas de edición. Una para coleccionistas maravillosa, imposible de comprar, gigantesca. Otra más table book, más asequible. Pero yo, claro, fijándome en la tienda, incluyéndome a mí mismo, vi que hay un cataloguito de la Amazonía, que era la exposición, ¿no? Más o menos de este tamaño, que acompañaba también a su propia biografía, que también se vendía en esa exposición, y yo me fijé que la gente lo que se llevaba era eso. Claro, y dije, bueno, claro, lo que es que o pesa mucho o es imposible porque vale 1.000 euros, o sea, no hay quien se compre esto. Y entonces ya hablando con la editorial dije, bueno, yo me inclino, y bueno, y Javier Senel, el director de Catarata, también lo vio así, por hacer un libro que se pueda manejar, que la imagen no pierda mucho. O sea, claro, hay fotografías que al bajarla al tamaño, pues no se ven tan sorprendentes, ¿no? Pero bueno, como aquí también el objeto era también un poco lo que hablaba antes, el ojo crítico sobre la fotografía, no tanto estetizar esa fotografía, pues nos decidimos por hacer un ensayo fotográfico de antropología visual, que es lo que creemos. Sin mucho texto, también es una cosa que está hecha muy a propósito, y siempre hablaba de... Había un libro por ahí muy famoso que era como la historia de la fotografía en 100 imágenes. Entonces yo también siempre me quedé un poco con esa copla de decir, buena idea, o sea, un ensayo que no sea muy grande y con 100 fotografías, es un poco lo que se ha intentado en este libro. Nos hemos olvidado de Rafael Sagredo Baeza, el coloquista, que hace un texto realmente muy sugerente, ¿no? Una invitación a adentrarse en la lectura y en disfrute, ¿no? de las imágenes. Sí, Rafael ha colaborado en el proyecto nuestro de colonialismo visual desde Chile, con un grupo de expertos en antropología visual chilena, y bueno, pues tuvo la amabilidad de hacer el prólogo para este ensayo. Él además que es una persona para nosotros muy querida como amigo y a la que respetamos también mucho, el Premio Nacional de Historia en Chile, no es tan mayor, o sea que tiene mucho mérito, y bueno, pues la verdad es que tuvo la amabilidad de introducir un poco al lector en este mundo. Y al final, en el apéndice de agradecimientos incluyes a mucha gente, pero la primera persona a la que destacas de una forma muy especial, tu agradecimiento constante a Chelo, ¿no? Mi principal lectora y asesora. Sí. ¿Qué papel ha tenido Chelo en este libro? Pues Chelo me ha soportado bastante, porque ya yo creo que me ve como una especie de maníaco perseguidor de imágenes, y entonces, ¿pero para qué quieres más imágenes? O sea, pero os complementáis muy bien, ¿no? Habrá un límite, ¿no?, para esto, ¿no? Pero bueno, una especie de manía persecutoria. Pero no, bien, porque es historiadora y entonces, pues claro, hay ese complemento perfecto. Que ha publicado mucho en 12 calles. Bueno, Naranjo, sí, claro. Pues vamos a finalizar aquí. Antes del aplauso final, antes de que puedan pedirle que dedique el libro a Miguel Ángel, les convocamos para el próximo evento de la sección africanista. Concretamente no van a ser 2, sino 4. Vamos a iniciar un nuevo ciclo bajo el epígrafe Ciudades de dioses, héroes y sabios, los vestigios clásicos del norte de África, de la literatura antigua a la materialidad arqueológica, dirigido y coordinado por Jorge García Sánchez, que va a comenzar el 14 de octubre y se va a desarrollar de manera intensiva esa semana, los días 14, 15, 16 y 17.
Contaremos también con la presencia y participación de Ángel Carlos Aguayo Pérez, de Alejandro Quevedo Sánchez y de Iván Fumado Ortega. Seguro que va a ser tan sugerente, ¿verdad, Miguel Ángel?, como el último que nos ofrecieron, ¿no? Pues, queridos amigos, señoras y señores, gracias por acompañarnos, perdón por ese retraso inicial, pero bueno, nuestro ego, ¿verdad, Miguel Ángel? Y sobre todo el deseo de difusión, yo creo que mereció la pena. Y así han visto ustedes también cómo se pergeñan, cómo se hacen estos reportajes, un poco manipulados, ¿no? ¿O no? Gracias y, por favor, un fuerte aplauso para el autor como despedida.